Mis padres le dieron los $75,000 que mi abuelo me dejó para la universidad a mi hermana y ahora la vida les está cobrando la factura. Soy una chica de 18 años y estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida, aunque nunca la he tenido fácil. Siempre he tenido una vida complicada gracias a mis padres narcisistas y su niña dorada. Tengo una hermana mayor, Mandy, que tiene 24 años, y ella es el problema en mi vida. Desde mis primeros recuerdos de la infancia, mis padres han mostrado favoritismo hacia Mandy. Gracias a ellos, nunca tuve una infancia feliz. Mi hermana no era exactamente una bully, pero era astuta y oportunista. Nunca perdía la oportunidad de explotar los sentimientos de nuestros padres y conseguir lo que quería. Bueno, no la culpo, mis padres la criaron de esa manera. Ella es la primogénita, por lo que ocupa un lugar especial en sus corazones, pero yo también soy su hija. Sé que muchos padres tienen un hijo favorito, lo cual está bien siempre y cuando no haga que el otro se sienta no deseado. Eso fue lo que hicieron mis padres, hicieron mi vida miserable. Me sentía como una pieza de repuesto en la casa. Casi siempre usaba la ropa que le quedaba pequeña a mi hermana porque era demasiado nueva para tirarla. Jugaba con los juguetes de mi hermana porque, de nuevo, ¿por qué gastarían dinero en juguetes nuevos cuando los de mi hermana aún estaban en buenas condiciones? Recuerdo que solo recibía un vestido nuevo para Navidad, y eso era solo porque no querían quedar mal delante de mi abuelo y otros invitados. Para evitar ser juzgados por amigos y familiares, solía recibir un conjunto de vestidos, zapatos y otros accesorios en Navidad, mientras que mi hermana obtenía todo lo que quería. Si alguna vez me quejaba, mi mamá decía, no seas impaciente, tu turno llegará el próximo año. Como niña, creí en su lógica, pero cuando realmente comencé a entender la situación, armé un escándalo al respecto. Me decían que éramos demasiado pobres para comprarme ropa nueva o me castigaban por mi comportamiento. No recuerdo que mi mamá alguna vez me preguntara qué quería para cenar o que cocinara mi comida favorita, siempre se trataba de mi hermana. Ya fuera Navidad, Acción de Gracias o cualquier otra ocasión, el menú siempre se ajustaba a los gustos de mi hermana. Una vez me rebelé, me negué a comer y me fui de la mesa. Me castigaron y me dejaron sin comida hasta que me disculpara con todos y lavara los platos durante toda la semana. Es tan agotador narrar mis tristes historias, pero así son las cosas. ¿Y sabes por qué mis padres, especialmente mi mamá, me hacen esto? Es por su hermana. Mi mamá sufrió a manos de unos padres narcisistas, así que se aseguró de convertirse en uno ella misma. ¿Ves la ironía? Mi mamá es la mayor de sus dos hermanas. Dice que sus padres mimaron mucho a la más joven y la malcriaron. Mi mamá sufrió debido a los prejuicios de sus padres, así que decidió no mimar a la más joven, sino a la mayor. Siento que mi mamá se ve a sí misma en mi hermana y la trata de la manera en que ella quería ser tratada en su infancia. ¿Entiendes ese tipo de sentimiento? Para cuando terminé la escuela primaria, me había vuelto tan resentida con mis padres y mi hermana que comencé a pasar mis veranos con mi abuelo paterno. Él fue el único que realmente me amó. El abuelo no se llevaba muy bien con mi mamá. Creo que podía ver a través de su absurdo comportamiento. Tal vez por eso siempre me apoyó. El año en que terminé la escuela primaria, el abuelo me invitó a quedarme con él en su granja. Me sentí tan aliviada. Nunca me había sentido tan libre y relajada. El abuelo me conseguía todo lo que pedía. Me siento culpable al decir esto, pero exploté totalmente su amor. Pedía todo lo que no podía obtener en casa, vestidos, Barbies, casas de muñecas, videojuegos y todo lo que solía desear, pero que mis padres no me compraban. Me encantaba pasar tiempo con él en su granja, en medio de la naturaleza. Tenía una granja avícola y un pequeño establo con 4 o 5 caballos. Pasaba sus días con ellos. La vida era tan divertida en esos días que nunca quería volver a casa. Cuando llegó el momento de la escuela secundaria, insistí en inscribirme en una escuela cerca de la granja del abuelo para poder quedarme con él. Mis padres estaban más que felices de deshacerse de mí, así que desde el primer año de la secundaria me quedé con mi abuelo. Era necesario para ambos, él se estaba haciendo mayor y necesitaba a alguien que lo ayudara, y yo necesitaba escapar de mi familia tóxica. Estaba en mi penúltimo año de secundaria cuando mi abuelo enfermó. Tal vez sabía que su fin estaba cerca, así que llamó a todos y reveló su testamento. Le dejó su granja y establo a 2 de mis tíos. Le dio $150,000 en ahorros a mi papá, de los cuales $75,000 eran para mí, para mi educación universitaria. Me hizo prometer que completaría mi educación universitaria.
Mi mamá se quejó porque otros recibieron propiedades en una granja mientras que mi papá solo recibió algo de dinero en efectivo. El abuelo le recordó que papá ya había tomado su parte de la propiedad y la había vendido para pagar sus deudas y comenzar un negocio. Justo cuando estaba comenzando mi último año de secundaria, el abuelo falleció. Fue el día más triste de mi vida. Ahora no tengo a nadie a quien recurrir. Tuve que regresar con mis padres. No fue agradable. Lo odié y ellos también. A medida que se acercaba el día de mi graduación, le pedí a mis padres mis $75,000 que mi abuelo me había dejado. Necesitaba llenar las solicitudes para la universidad y fue entonces cuando empezaron los problemas. Cada vez que preguntaba por mi dinero o mencionaba la universidad, ponían caras extrañas y evitaban la conversación. Cuando perdí la paciencia, los confronté y les pregunté qué estaba pasando, ¿dónde está mi dinero? Fue entonces cuando mi mamá dijo que le habían dado ese dinero a mi hermana para su negocio. ¿Qué diablos? Ese dinero se suponía que era para mi universidad. Dijeron que no era gran cosa, que podía esperar un año porque aún era demasiado joven para ir a la universidad. Dije, hola, ¿cómo puedo ser demasiado joven para la universidad cuando mis compañeros de clase, que tienen la misma edad, están siendo admitidos? Cuando no pudieron razonar conmigo, me suplicaron que les diera un año para pagar mi matrícula universitaria. Les dije, ¿por qué la niña dorada no puede esperar un año para empezar su negocio? No puedo permitirme perder un año. ¿Qué crees que debería hacer a partir de aquí? ¿Tengo alguna posibilidad de recuperar ese dinero? Actualización 1. Han pasado muchas cosas en los últimos meses. Mis padres me pidieron que esperara otro año. No estuve de acuerdo y les presioné para que me dieran el dinero. Se enfadaron conmigo y me llamaron egoísta y malvada, manipulando la situación. Además, mi hermana Mandy ha comenzado una campaña para presentarme como la villana de la historia. Perdí la paciencia cuando un primo me dijo que Mandy estaba diciendo a todos que yo estaba celosa de su negocio y quería dinero de ella. Le dije a mamá que si no me daban mi dinero, les diría a todos que fueron en contra del testamento del abuelo y le dieron mi fondo universitario a su inútil hija. Mamá se enfureció y dijo, ¿quieres llegar a ese nivel? Mejor empieza a pagar renta y compra tu propia comida. Calcula el dinero que te hemos dado en estos 18 años y estaremos a mano. Respondí, ¿qué demonios? Todavía estás apoyando a tu hija de 24 años que está divorciada y tiene un hijo, y aquí estás siendo tan cruel y no me das mi dinero. Siempre he sacado buenas notas, pero nunca han estado orgullosos de mí, mientras que su hija dorada solo les ha traído vergüenza y aún así la siguen apoyando. Sé que no te he contado mucho sobre mi hermana. Mientras vivía con el abuelo, mi hermana quedó embarazada de su novio. Cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde para deshacerse de él. Tuvo que informar a mis padres. Estaban decepcionados, pero no había mucho que pudieran hacer al respecto. Mi mamá, siendo una cristiana conservadora, la casó con su novio. Ninguno de los dos quería casarse, pero Mandy tuvo que hacerlo porque mamá no le dio otra opción. Su novio era un holgazán, nunca quiso casarse ni asumir la responsabilidad del niño, pero mis padres lo localizaron. Después de que nació el bebé, abandonó a mi hermana y a su hijo. Mis padres intentaron atraparlo, pero él tenía pruebas de que mi hermana lo estaba maltratando mentalmente. Solicitó el divorcio por estos motivos. Mis padres tuvieron que traerla de vuelta a casa. Han estado cuidando de Mandy y su hijo desde que falleció el abuelo. Cuando regresé a casa, descubrí que era mi mamá quien estaba criando al niño porque mi hermana estaba a menudo fuera. A veces, mi papá se enfadaba con Mandy por dejar a su hijo para que mamá lo cuidara. Mamá salía en su defensa, diciendo que Mandy estaba ocupada buscando un trabajo para sí misma, razón por la cual tenía que salir. Eso no es cierto, la vi tantas veces merodeando por cafés y parques cercanos con chicos. Ella abandonó la escuela, por lo que le cuesta encontrar un trabajo decente. ¿Me importa? No mucho. Cuando no pudo conseguir un trabajo, insistió en que mamá le diera dinero para comenzar su propio negocio. A pesar de todo esto, mis padres continuaron apoyándola. Le dieron el dinero sin siquiera preguntarme. Hasta que publiqué aquí, no tenía idea de qué opciones tenía para recuperar mi dinero, excepto pidiéndoselo. Así que la próxima vez que pedí el dinero y se resistieron, dije que los demandaría por incumplir el testamento del abuelo. Sus rostros se volvieron pálidos. Entendieron que ya no era la niña que podían explotar. Después de regresar de la casa del abuelo, ya había comenzado a defenderme respecto a su explotación, y cuando les dije que los demandaría por el dinero, perdieron los estribos.
Para ellos, era increíble que ya no fuera la niña ingenua y vulnerable. Mamá sacó un cuaderno y anotó los gastos mensuales que habían gastado en mí. Quiero decir, esa mujer literalmente puso una cuarta parte de los gastos a mi nombre, incluida la matrícula escolar y el vestido de Navidad. Me quedé atónita mientras lo escribía, y al final dijo, olvídate de los $75,000, nos debes $200,000. Paga antes de pedir tus malditos $75,000. Tuve una acalorada discusión con mamá y luego salí de la casa. Después de caminar durante una hora, tomé un autobús a la casa del abuelo, donde ahora vivía mi tío. Pedí el diario del abuelo y tomé el número de su abogado. Lo llamé y le expliqué la situación. Le pregunté si podía ayudarme. Me aseguró que tenía derecho a los $75,000 que el abuelo me dejó y que era su responsabilidad asegurarse de que todos recibieran lo que les correspondía según el testamento. Dijo que enviaría un aviso oficial a mis padres para que me dieran el dinero y que, si no cumplían, podría demandarlos. Eso es un gran alivio. El aviso llegará en una semana. Estoy feliz de recibir ayuda, pero igualmente preocupada por la reacción de mis padres al recibir el aviso. Dios sabe lo que van a hacerme. Actualización 2. Esta va a ser una pequeña actualización. Solo quería informarles que tenían razón al decir que mis padres me echarían. Estaba mentalmente preparada para lo inevitable. Hablé con una amiga sobre compartir un apartamento con ella. Tomé un trabajo a tiempo parcial en una cafetería. El salario es muy bajo, pero me dejan llevarme algo de comida sobrante cuando cierra. Ya había empacado mis cosas un día antes de que llegara el aviso. Como era de esperar, mi mamá me echó cuando recibió el aviso del abogado. Me insultó y tiró mis cosas fuera de la casa. Cometí el error de no irme antes y dejarlos disfrutar echándome. Dijo que era como una serpiente que habían estado alimentando en su patio trasero porque vivía y sobrevivía con su dinero mientras planeaba morderlos y traicionarlos. Grité que no me dejaron otra opción. No puedo arriesgar mi vida y mi carrera por su narcisismo. El abogado les había dado un mes para responder al aviso. Están a punto de perder el plazo. Creo que no lo están tomando en serio porque Mandy me llamó e insultó por hacerle esto a la familia. Dijo que mis padres no me darían ni un centavo y que no podría hacer nada al respecto porque no tenía dinero para demandarlos. Escuché en silencio y cuando no pude soportarlo más, colgué. Se lo conté a mi abogado, y él dijo que definitivamente podríamos demandar si no respondían la próxima semana. Actualización 3. Sufrí graves represalias de mis padres por demandarlos. En realidad, no quería presentar cargos penales contra ellos, pero no me dejaron otra opción. Pensé que el aviso del abogado haría el trabajo, pero no respondieron a la demanda del abogado. Fui a casa para decirles que mejor cumplieran con el testamento del abuelo o tendría que seguir el camino legal. Todos se unieron contra mí, insultándome. Mi mamá incluso me arrojó cosas. Había dejado algunos artículos no esenciales en casa, pensando que los recogería más tarde. Mamá los sacó de mi armario y los rompió frente a mí para herirme. Estaba allí para resolver el asunto sin problemas legales, pero parece que ellos querían pelear. Volví y le dije a mi abogado que presentara cargos en su contra, lo cual hizo con gusto. Cuando recibieron la orden judicial, entraron en pánico. Papá me llamó y dijo que podíamos resolver los asuntos familiares entre nosotros, que no había necesidad de una batalla legal. ¿En serio? Fui a casa para resolver asuntos familiares, pero ellos fueron los que se volvieron hostiles hacia mí y no me dejaron otra opción. Ahora el barco ha zarpado y tienen que seguir un camino legal. No estoy dispuesta a comprometerme. Durante las audiencias judiciales, se ordenó a papá que pagara los $75,000 según el testamento del abuelo, pero papá se rindió y mostró su estado de cuenta bancario, diciendo que no tenía tanto dinero. Dijo que pagaría $10,000 al mes, pero mi abogado argumentó que necesitaba ese dinero para la matrícula universitaria y $10,000 al mes no sería suficiente. El juez ordenó que papá pagara la matrícula y otras necesidades como alojamiento y comida hasta un mínimo de $75,000. Si mis gastos superaban esa cantidad, estaría por mi cuenta, y si no alcanzaban los $75,000, papá tendría que pagar la cantidad restante. No me gustaba la idea de seguir dependiendo de él para el dinero, pero no tenía otra opción. En realidad, papá no tiene los $75,000 para darme todo de una vez. Me resistí a este compromiso, pero papá me suplicó con ojos llorosos y prometió no incumplir, así que acepté. Pero le dije que si él o mamá causaban algún problema con esto en el futuro, los demandaría de nuevo, y esta vez exigiría una compensación por angustia mental.
Él aceptó. Mientras tanto, mamá y Mandy estaban trabajando a mis espaldas. Mandy ha estado diciendo a todos que le di a mis padres hipertensión y avergoncé a la familia al llevarlos a los tribunales. Bueno, aquí está la ironía, no hubo vergüenza cuando quedó embarazada, pero yo traje vergüenza simplemente pidiendo mi propio dinero. ¿Sabes qué? Ya no me importa. Me etiquetaron como la oveja negra, y supongo que ahora estoy feliz de ser una. Actualización 4. Sé que me tomó mucho tiempo actualizar. Estaba ocupada adaptándome a mi nueva vida en la universidad. Me gradué de la escuela secundaria con honores. Envié invitaciones de graduación a mis padres, sabiendo que no se presentarían. Sorprendentemente, papá sí se presentó. Parecía feliz y, por primera vez, dijo que estaba orgulloso de mí. Le tomó 18 años y un caso judicial darse cuenta de que también soy su hija y que también necesito amor y cuidado. Ya no importa. He superado eso. Renuncié a mi trabajo en la cafetería y me mudé a los dormitorios de la universidad. El dinero que recibo de papá cubre la matrícula universitaria, el alojamiento y la comida. Más allá de eso, estoy por mi cuenta. Conseguí un trabajo a tiempo parcial cerca del campus universitario. También estoy dando clases particulares de matemáticas a mis compañeros de clase para ganar algo de dinero extra. Soy buena en matemáticas. Papá ha estado enviando el dinero según lo ordenado por el tribunal. Algunos de ustedes preguntaron sobre mi relación con papá y dónde estuvo todo este tiempo cuando mamá me trataba mal, así que aquí está, papá no existía para mí. Papá vio todo lo malo que me estaba pasando, pero eligió mirar para otro lado. Ignoró mis problemas y nunca cuestionó a mamá por su comportamiento. Hacía todo lo que mamá decía. De hecho, pensaba que mamá tomaba buenas decisiones al usar la ropa de mi hermana para mí, porque aparentemente mamá estaba ahorrando su dinero. Durante mi infancia, vi a papá luchar económicamente, así que cualquier oportunidad de ahorrar un centavo, él estaba dispuesto a tomarla. Por lo tanto, siempre apoyó a mamá. Tampoco estoy segura de cómo reaccionó ante el embarazo inesperado de Mandy. Todo lo que sé es a través de primos y parientes. La boda de Mandy se hizo de manera tan discreta que nadie supo cuándo ocurrió, ni siquiera yo. Como dije, estaba viviendo con mi abuelo en ese momento y no me importaba lo que estaba pasando en casa. Si tengo que actualizar mi situación actual, no podría estar más feliz. Estoy viviendo la vida de mis sueños, asistiendo a la universidad y sacando buenas notas. Mi relación con papá ha mejorado desde el incidente en el tribunal. Mamá y Mandy continuaron hablando mal de mí, difamándome, haciéndome parecer la villana, pero pronto tuvieron sus propios problemas que enfrentar. Mandy no era capaz de administrar un negocio, como te puedes imaginar, y no pasó mucho tiempo antes de que se quedara sin los $75,000. Tenía una tienda de mascotas, y era más que obvio que alguien como ella no podría administrarla bien. Incluso creo que no le gustan mucho los animales, así que su elección fue un poco surrealista. Otro problema que tuvo fue que un día la policía la detuvo para un control y comenzó a discutir con ellos. El resultado fue que terminó pasando unas horas en la cárcel porque le dijo muchas cosas al oficial, ninguna de ellas agradable. Mamá intentó abogar por ella, pero papá le dio a mamá un ultimátum, Mandy o papá. Mamá no trabaja, así que obviamente eligió a papá y le dijo a Mandy que consiguiera un trabajo y se mudara. Mandy ha estado usando a su hijo para manipular emocionalmente a papá y permitirle quedarse en la casa, y lo había logrado hasta que él vio cómo desperdició su dinero y el arresto. Pero ahora escuché que papá ya no cree en sus mentiras y la echó. Está viviendo con una amiga, pero Dios sabe cuánto durará eso. No me ha contactado para pedir ayuda. Hoy, antes de escribir esta actualización, estaba leyendo mi publicación inicial y me hizo llorar. Estaba en una situación tan mala en ese entonces. Acababa de perder mi sistema de apoyo, mi abuelo. Mis padres me despojaron de mi herencia de mi abuelo. Estaba atrapada en mi propia casa con mis padres narcisistas y sin una educación universitaria. Había tanta incertidumbre sobre mi futuro, todo lo que podía ver era oscuridad e impotencia. Pero un gran agradecimiento a esta comunidad por todo el apoyo. Todavía extraño a mi abuelo. Gracias a él, estoy en la universidad hoy. Es mi ángel guardián. Sé que me está bendiciendo desde donde sea que esté ahora. Actualización 5. No sé cómo no vi venir esto, pero todo volvió un poco a como era antes después de un tiempo. Mientras disfrutaba de la universidad, empezaron los problemas. Mi padre dejó de pagar la cantidad acordada, así que volvimos a los tribunales.
Afortunadamente, ya tenía algo de dinero ahorrado de mi trabajo a tiempo parcial y de mis tutorías de matemáticas, así que por ahora me estoy manteniendo. Espero que me dure al menos hasta que papá comience a pagar lo que aún me debe. Cuando pasaron unos días y la universidad me dijo que mi matrícula estaba atrasada, tuve que usar mis ahorros. Luego llamé a mi padre, con quien últimamente tenía una mejor relación. En la conversación, me dijo que se le había hecho difícil pagar todos mis gastos últimamente porque mi hermana estaba viviendo con ellos de nuevo. Parece que quedarse con su amiga no funcionó y tuvo que regresar. También me di cuenta, a través de todo esto en la conversación con mi padre, que ha vuelto a hacer todo lo que mamá dice. Pensé que habíamos superado eso, pero aquí estamos de nuevo, como si nada hubiera pasado. No puedo creer que mi padre esté confiando en mi madre de nuevo después de todo lo que ha hecho y sigue haciéndome. Mi madre no ha dejado de publicar en las redes sociales sobre el estrés que le he causado a la familia, algo que mi hermana también ha estado haciendo. Incluso llegaron al extremo de decir que causé la muerte de mi abuelo porque vivir con él lo enfermó, ya que era un hombre mayor y no tenía la energía para cuidar de una niña como yo. He estado hablando con el abogado y cree que podemos volver a los tribunales. La diferencia es que ahora también vamos a demandar por difamación y maltrato, y honestamente espero que les cueste mucho más que los $75,000 iniciales. Actualización 6. Sé que a muchos les gustan las historias con un final feliz, y esta no lo es, al menos no para mi familia. Para mí, es el mejor final que podría obtener. El caso volvió a los tribunales y se presentó una demanda por los $75,000 restantes. Mi padre no puede pagarlos, así que el juez ordenó la ejecución hipotecaria de la casa en la que viven. Pronto tendrán que mudarse porque la venta se utilizará para pagar lo que me deben más algunos gastos extra por intereses. Creo que el monto total es de $87,000, pero el asunto no termina ahí, porque después de eso vino la demanda por difamación y eso será otros $25,000, incluyendo todos los maltratos que he recibido a lo largo de los años, las cosas que mi mamá destruyó cuando fui a recogerlas de la casa y lo que sucedió después. Y con este nuevo juicio, mi madre se volvió aún más loca. Sé que es difícil de creer porque ya estaba compitiendo en las Olimpiadas en la disciplina de la locura, pero esto requiere una nueva competencia solo para ella. Un día vino a mi universidad a hablar y estaba acompañada por mi hermana. Empezó discutiendo en un tono algo alto, pero pronto escaló a una pelea a gritos y la seguridad del campus tuvo que intervenir. Cuando llegaron los dos guardias de seguridad, ella se puso aún más agresiva y se volvió violenta. Primero intentó golpearme, pero uno de los guardias de seguridad la agarró y recibió un codazo en la nariz por parte de mi madre. Luego comenzó a patear y golpear a ambos mientras la sujetaban, pero ahora de manera deliberada. Finalmente, llegó la policía y se la llevaron, pasando unas horas en la comisaría. Mi hermana, que fue testigo de todo, no intervino, pero sí acompañó a su madre a la comisaría. Esto me permitió obtener aún más dinero de la demanda y también una orden de restricción contra ella. Mi padre y yo ya no tenemos ninguna relación porque eligió a su esposa sobre su hija nuevamente, pero ahora tengo el dinero para cubrir mis estudios y puede que me sobre algo cuando empiece a vivir por mi cuenta, ya que todavía estoy trabajando y ahorrando.